A ver, pensemos en una construcción, en un edificio. El edificio no se construye en un quinto o un sexto piso, tiene sus bases, tiene sus fundaciones, mínimo 2 o 3 subsuelos hacia abajo, clavados en la tierra. Bueno, cuando la persona carece de esto, ¿qué sucede? Que cualquier idea que esté funcionando en el ámbito social en el donde se mueva, si tengo una necesidad vincular encima, o sea, es un agravante, voy a terminar cayendo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, igualmente, muchas gracias por aceptar la invitación. Dices que tienes más o menos una horita de tiempo, un poquito menos. Sí, una hora estamos perfecto. Excelente. Bueno, ¿me escucho bien? ¿Todo está bien? Perfecto, sí, te escucho bárbaro. Muy bien. Bueno, aquí yo normalmente grabo aquí en Instagram Live y luego ya lo resubo editado a YouTube. Entonces voy a hacer nada más la introducción y si quieres empezamos ya a conversar. Dale, perfecto. Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes una vez más. Bienvenido a los conversatorios de Lobo de Norte Think Tank. El día de hoy tengo a un invitado del país de Argentina. Ya bien saben que en esta segunda temporada hemos empezado con invitados internacionales. El día de hoy no es la excepción. Tenemos a un invitado argentino y nada más y nada menos que a un colega de la ciencia de la psicología. Su nombre es Pablo Caruso. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor poder estar contigo. Muy bien, así que vamos a darle comienzo con todos los temas que tengas y a ver si podemos contribuir en todas estas grabaciones y en todas estas entrevistas muy interesantes que estás haciendo. Muchas gracias igual por tus palabras, Pablo. Y bueno, pues como te digo, un conversatorio anterior tuvimos un tema más político. Nos vamos acoplando a cada uno de los invitados y cada uno va aportando desde su trinchera. En tu caso, pues que yo recuerde, no he tenido hasta el momento un invitado psicólogo, entonces eres el primero que está inaugurando este lugar, esta ciencia. Y bueno, pues vamos a comenzar con la pregunta de siempre. La primera pregunta para ti, Pablo, es ¿quién es Pablo Caruso? Para quien esté viendo esto en tiempo real o lo vea por YouTube, quien no te conozca, ¿quién es Pablo Caruso? Bueno, yo soy particularmente en mi profesión psicólogo, soy esposo, soy padre, y bueno, me dedico a todo lo que ya hace años, a todo lo que tiene que ver con el trabajo con la salud mental, dándole una perspectiva espiritual también. Yo soy católico, soy practicante, soy catequista, tengo mucho contacto con lo que tiene que ver con discernimientos. Ahí te fuiste, no te veo. No sé si soy. Ah, ok. No, perfecto. Dale. Entonces, me dedico a varias facetas, soy docente universitario también, y estoy tratando de contribuir humildemente desde mi espacio, que veo que en esta categoría, podemos decir, de batalla cultural, ¿no? Hay grandísimos exponentes. Yo solamente trato de mi pequeña disciplina, humildemente, poner mi conocimiento, lo que sé, a disposición, pero bueno, mis áreas de trabajo tienen que ver con esta, ¿no? Sobre todo con el trabajo clínico, con los discernimientos espirituales, de ciertas influencias, etcétera. Ya hay muchos videos en mi canal de YouTube sobre eso, y a la docencia universitaria, a tratar de ser un comunicador que muestre algo distinto de lo que hoy la gente puede ver en general, no voy a meterme en casos particulares, pero en general dentro de esta disciplina, al tener ciertas influencias, sobre todo desde las bases universitarias, no solamente en Argentina, sino en todos lados, se le da siempre una óptica que va más o menos lindando con ciertas ideologías muy concretas. Entonces yo lo que vengo a tratar de demostrar es que eso no es la psicología solamente, de que se puede dar otra mirada y de que se puede trabajar de distintas maneras con estandartes, valores e ideas muy definidas. O sea, el que viene a mí sabe con lo que se va a encontrar. Yo en las redes sociales soy completamente transparente en ese sentido, no van a encontrar otra cosa. Entonces la persona, en este caso el futuro paciente, por así decir, o el futuro persona que quiera recibir una conferencia o un taller, lo que sea, sabe a dónde está yendo. Eso yo no lo oculto en absoluto. Entonces estoy completamente tranquilo con mi conciencia en ese sentido, ¿no? La gente viene porque hay algo que está buscando y quizás no lo está encontrando por otro lado.
Excelente, Pablo. Y bueno, aquí también cabe acotar, eso es uno, de hecho, de los temas que tenemos preparados esta noche, que, bueno, gente que no sepa del tema de psicología o de la carrera de psicología, es una más de las carreras que está históricamente pues sesgada por el tema progresista desde siempre. Yo estuve bueno, ya terminé el plan de estudio, ya nada más solamente me falta el tema de la tesina o temas así, pero yo inclusive antes de conocer esos temas de batalla cultural, lo identifiqué. Es algo que en algún punto aquí al conversatorio vamos a llegar, pero es una carrera bastante progre, bastante, creo que principalmente atea, pero bueno, en un punto de la conversatorio vamos a llegar a ese punto. Sí. Bueno, pues también esperemos que este conversatorio también, si en algún punto de la carrera o de mi trinchera, de mis colegas, también me va a servir para compartírselo, ¿no? En su momento, sabes bien de qué hablo. La siguiente pregunta, Pablo, es ¿cómo diste tú con la batalla cultural? Y bueno, esto sí es una pregunta que también hago generalizada, pero en el caso pues de un psicólogo, bueno, a mí me resulta más interesante porque como tú bien sabes, tuviste profesores, has tenido alumnos, tú sabes cómo está este mundo. Entonces, ¿cómo diste con estas ideas siendo un psicólogo? ¿Cómo doy con estas ideas? La historia es larga, voy a tratar de resumirlo. Yo siempre fui alguien que buscó mucho, sobre todo desde el lado más espiritual, ¿no? Yo doy con la carrera de psicología luego de pasar situaciones personales a nivel psicológico, ¿no? Sobre todo cuestiones de ansiedad, ataques de pánico, etcétera, los cuales en realidad no le encontraba la solución, y psicólogo que iba era como que no se encontraba mucho la vuelta, siendo hoy cuadros muy comunes y no son tan difíciles de resolver a priori. Entonces yo lo que hacía era buscar mucho ciertos paraguas espirituales. Entonces me metí en absolutamente todo lo que te imagines contrario a la religión que profeso hoy. Yo fui bautizado, había tomado la comunión, etcétera, pero bueno, terminé en budista, siendo maestro de Reiki, astrólogo, en un montón de cuestiones que ahí empecé a ver que estaba muy metido. Después, por situaciones de la vida, lo estoy resumiendo, fui saliendo y ahí me topo con que, bueno, a ver, dentro de la psicología como ciencia estoy viendo que hay se está inmiscuyendo demasiado todo este paraguas que le podemos poner entre comillas nueva era, que tiene un sesgo por detrás completamente progresista, ¿no? La nueva era, y de variables espirituales que no voy a mencionar demasiado. Entonces yo empezaba a ver que había algo que había que hacer, ¿no? Algo que había que hacer con respecto a el valor sobre todo de la vida, el valor de la familia, el valor de como persona individual. Algo que me gusta trabajar mucho es con la potencialidad de la persona que no llega a ser acto, parafraseando a Aristóteles, ¿no? Entonces me encontraba en ese punto y empecé a dar hace años atrás con referentes, o sea, uno tiene que tener referentes para poder meterse en las cosas, ¿no? Uno de los referentes, obviamente, por antonomasia era Agustín Laje, después había otros, Nicolás Márquez, Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos, Lukács, bueno, hay un montón que son obviamente extremadamente conocidos, pero veía que no había demasiado dentro de este ámbito, ¿no? Siempre hay muchos politólogos, ¿sí? Pero en este ámbito particular, psicólogo recibido de base, porque por ahí muchos había con algún máster, posgrado, etcétera, pero por ahí no tanto de base, y dije, bueno, acá hay que empezar a hacerlo. Obviamente cuando uno empieza, es todo muy cuesta arriba, ¿no? Te tenés que armar tu canal de YouTube, tu Instagram, y tener la posibilidad de hablar, de tener confianza en lo que decís, y además tener una formación sólida. Bueno, yo leo muchísimo hace muchos años y considero que, bueno, tengo cierta formación, aunque uno no acaba nunca, ¿no? De poder formarse. Entonces empiezo a ver que, acá hay algo que hacer, porque la persona que está buscando, o grupos que están buscando, se topan siempre con lo mismo. O sea, que siempre con lo mismo. Si hay una relación que no funciona, terminala. Si tu cuerpo y tu decisión pide eso, anda y hacelo. No hay ningún problema con las elecciones a nivel personal sexual. Bueno, es como todo muy abierto, muy dado. Y dije, bueno, acá hay que hacer algo. Entonces empecé por ese lado, ¿no?
Y yo ya venía con un background interesante, que era toda la cuestión nueva era. Entonces yo me metí también por esa misión, porque ya ni siquiera se convierte, o sea, esto no es una estrategia de marketing, ni mucho menos. Esto es una misión que yo descubro, que Dios pone en mi corazón y que después lo pongo al servicio de los demás. En este caso, o sea, las entrevistas, todo esto, uno no gana plata por eso, ¿no? Es solamente darlo, ¿no? Entonces, encontraba que hay mucha gente que no conoce, que está muy confundida en ese sentido, que va a terminar como yo he terminado en su momento, con muchas cuestiones bastante adversas. Entonces dije, bueno, no, acá hay que hacer algo, ¿no? Batalla cultural, yo entiendo y meto dentro de la batalla cultural las personas que están muy confundidas en la búsqueda de la verdad. Yo ahí soy muy taxativo y lo meto, entonces considero que ahí tengo un trabajo por hacer, porque encima dentro de los psicólogos que tengan esta especialidad, que no se enseña en una universidad, obviamente, no hay mucho, ¿no? Te digo que me contactan desde todos lados pidiendo que, bueno, a ver si alguien puede ayudar, que no sea directamente un sacerdote, para ver qué es lo que está pasando. Entonces ahí uno encuentra que hay mucha necesidad de ayuda. Entonces, primer punto, me meto porque no quería que las personas pasen lo que yo pasé en cuanto a la salud mental, es decir, los ataques de pánico y todas esas cuestiones, ansiedad desbordante, pero esa ansiedad desbordante en ese momento, y cuanto a algo personal, venía porque había una distancia muy grande entre lo que mi alma estaba pidiendo y lo que mi personalidad estaba haciendo. Esto yo lo explico mucho cuando me piden que hable, ¿no? que exprese esto. Nuestra alma trae una disposición, trae una potencialidad, trae una inscripción, y cuando nuestra persona, ¿no? La personalidad, por ejemplo, Pablo, estaba haciendo otra cosa por desconexión, porque no encontraba la manera, etcétera, empiezan a llenarse esos huecos, esos vacíos, con distintas cuestiones. Hay personas que los llenan con drogas, con sexo, con alcohol, con trabajo desmedido. Bueno, y hay otros casos que aparecen ciertas debilidades o vulnerabilidades intrínsecas que uno tiene y se manifiestan. En este caso, lo mío era lo que acabo de decir. Entonces, eso también fue en realidad una gran bendición, horrible en un momento, pero muy, muy bendecido a priori, que después te das cuenta con el tiempo. Entonces era bueno que las personas no lleguen a esto. Ahora vamos a ver, encuentro una gran, muy perdidos a muchos, sobre todo jóvenes, que tienen las respuestas, que no conectan porque están muy afuera, atravesados ideológicamente, con la cabeza muy quemada muchas veces. Entonces, bueno, considero que ahí hay un gran campo para trabajar. Excelente, colega Pablo, muy amable por tu aportación. Voy aquí a comentar dos cosas. La primera, una de las, lo he dicho anteriormente, pero lo repito, una de las ventajas que quiero ofrecer a la gente que nos está viendo en directo ahora mismo es de que yo tengo un temario base, pero si surge una pregunta que nos resulte más interesante a mí como entrevistador o a Pablo como entrevistado, estamos abiertos a responderla, y hoy voy a hacer uso de ello, de lo que está aquí comentando el amigo Emma Brody 99. Bueno, justamente la duda que él tiene estaba muy parecida en una de mis preguntas de tema, pero de una vez lo voy a meter. Antes de hacerte esa pregunta, sí, corroboro todo lo que dices. Como te menciono, se desconoce completamente, digamos, la cara, varias caras, ¿no? En la ciencia de la salud, de la psicología, pero la cara política se desconoce completamente, se evita. Alguien que estudia de psicología sabe perfectamente esto, carece de esa cara, como digo, política, y la otra es la espiritual. Pero igual ahorita hablamos del tema espiritual para psicología. Bueno, ese es el primer punto. El segundo, si quieres, vamos a pasar ya directamente a la pregunta del usuario Emma Brody 99, que dice: buenas tardes, quisiera preguntar sobre qué tan difícil es la conciliación entre ser psicólogo y cristiano. No es para nada difícil si uno sabe dónde está parado. O sea, primero viene el ser cristiano y después se monta la carrera que tenés como medio de la expresión de tus dones, habilidades y misión en la vida. O sea, es mucho más complejo este tema que solamente encararlo como la carrera universitaria. Esto me topo constantemente con muchos jóvenes que me escriben por privado, que me mandan mensajes, que es, bueno, la carrera en realidad termina siendo un medio para, ¿qué? Dos cosas: la expresión de tus dones y habilidades y la misión que tenés para concretizar a través de los dones y habilidades. O sea, yo no puedo tener una misión que sea A y mis dones sean Z, porque no va a haber una coherencia. Entonces, lo que está en potencia es después lo que se convierte en acto intrínsecamente a mi ser. Por lo tanto,
la verdad, uno es cristiano, obviamente, y después se monta lo otro. ¿Y cómo lo concilias? Fácilmente. O sea, el afuera te va a decir que si sos psicólogo no puedes tener religión. Eso es falso. Eso es completamente falso. Ahí hay una postura tomada completamente positivista, atea, obviamente, porque determinadas escuelas van a tomar a sus creadores como una suerte de religión. Entonces, no se convierte en una ciencia, se convierte en un dogma positivista. Entonces, eso es lo que hay que tener en claro. O sea, hay que generar la seguridad interior de cada una de las personas que estudian esto para que sea un medio para un fin y linkearlo, asociarlo, condensarlo con en este caso, la espiritualidad bien entendida, ¿no? La espiritualidad New Age, donde te agarra un psicólogo como yo lo era antes, siempre me pongo como primer ejemplo, no narcisista, sino de lo que estaba mal. Reikista, astrólogo, entonces llegaba el paciente, yo hacía la carta natal y miles de estrategias y de recursos como ignorante para ayudarlos de una mejor manera. Bueno, un proceso de conversión, etcétera, que solamente el Señor quiso, y vamos por este lado. Entonces, ¿se puede conciliar? Sí, yo tengo un video en mi canal de YouTube que expresa y que explica esto, cómo conciliarlo, ¿no? Primero, el conocimiento de la verdad. Luego, estar bien parado frente a los embates de que el afuera de tus colegas y de 10, 9 te van a decir que está mal, que es un problema, que es un fanático, no importa. O sea, no importa lo que estén diciendo de la afuera, si vos estás seguro de lo que estás haciendo, y siempre tenerlo obviamente en oración, ¿no? Tener oración para ver qué es lo que Dios quiere en ese momento, y de ahí se camina. Entonces, ¿se puede? Sí, claramente, sí. Exactamente, y fíjate que, bueno, hablando de mi caso personal, fue al revés, y bueno, cada uno tiene su forma, ¿no? Y cada uno puede aportar su experiencia, pero en mi caso fue al revés. Yo empecé en esta ciencia, bueno, empecé a estudiarla por otras cuestiones apenas cuando tenía 20 años. O sea, yo empecé la carrera tarde por cuestiones económicas, pero yo todavía no estaba empapado del tema político, ni religioso, ni cultural, ni absolutamente nada, hasta que tengo mi motivo por el cual yo empecé a adentrarme en estos temas y me doy cuenta de eso, ¿no? De las sociedades en psicología, y pues bueno, yo no entré con ese sesgo, digamos, de X ideología o pensamientos, pero ahora dentro de la carrera quiero ayudar en ello, ¿no? En justamente eso que sabemos que hay mucho tema dogmático. Simplemente cuando tú eres estudiante de psicología, lo digo por si esto lo ve algún estudiante actual de psicología o alguien que quiera aspirar a psicología, bueno, de una vez vete enterando, está lleno de feministas, está lleno de gente, ahí no existe nadie que crea en Dios, nadie. Hay miles de religiones, pseudo-religiones, pseudociencias, como también se ve en la carrera, pero prácticamente nadie es devoto. Entonces hay que estar preparado en ello, y es una ciencia que tiene mucha área de oportunidad y nos necesita mucho en el tema de como profesionales. Bueno, tengo igual una pregunta, y va a ser un poquito relacionada a lo que aquí comenta Masculinismo is Power, que es una cuenta también de unos amigos que ahí nos siguen bastante. La pregunta que ellos dicen es, ¿qué podría significar para la sociedad el dejar la religión? Aparte, como dijo Zaratustra, ¿cuál es la consecuencia de matar a Dios para la sociedad moderna? Y bueno, sí, si quieres responder esto. ¿No? Sí, claro. La consecuencia es lo que estamos viendo hoy. O sea, miren un poco para afuera, prendan la tele un segundo para ver qué es la información que se les pasa, pónganse en una esquina y empiecen a observar. O sea, la consecuencia de matar a Dios, como diría Nietzsche, es justamente esta posmodernidad que estamos viviendo. No me quiero adelantar a otras preguntas que vi que estaban, pero es esta posmodernidad de un vacío completo donde lo podemos ver. O sea, yo muchas veces en las historias de Instagram replico a dos personas que me gustan mucho como comunicadores, y me parece muy interesante, y esas imágenes o esos videos, un video de ayer que me impactó, ¿no? Era una mujer que estaba en una universidad y que estaba alentando a los alumnos que aplaudan, diciendo una barbaridad, como diciendo, si quedas embarazada, andá y matá al bastardo, ¿no? Me pareció, primero, satánico en principio, ¿no? A priori, y después de un vacío intelectual, moral, ético, atroz. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto que estamos viendo, no? El asesinar a niños por nacer,
Vos podés ser lo que querés ser en el momento que quieras ser, este hipersentimentalismo, la autopercepción, el sexualizar por demás a los niños, donde lo único que importa es una cultura hedonista y yocéntrica, egocéntrica, narcisista. Bueno, esa es donde no importa el otro, importa solamente yo, mis deseos y mis pasiones, y cuantos más las pueda cumplir, más, como diríamos en Argentina, más capo sos, o sea, más cool, más interesante sos. Por lo tanto, esto que estamos viendo son tiempos complicados y se viene, me parece que un poquito peor también. Entonces, la vuelta a las bases es clave, y lo que estamos viendo no es fruto de un día para el otro. Esto está pensado por agenda hace ya bastante tiempo y está dando sus brotes, no hace demasiado, ¿no? Y esperemos que no crezca el árbol. Por eso tanto vos, yo, humildemente, como muchísimos otros más relevantes, están haciendo un gran trabajo, porque hay que tratar de mostrar, por lo menos cada uno de su área, de saber qué es lo que está pasando. Sí, totalmente, y también muy necesario, porque inclusive ahorita que comentabas del hedonismo, también un tema muy importante de irlo expandiendo, irlo divulgando. No se ha hablado mucho del hedonismo en los activistas de batalla cultural, pero bueno, podemos aportar en ese tema. Yo tuve inclusive ex compañeros que orgullosamente decían, no, yo soy hedonista, yo soy existencialista. Entonces, pues te digo, todo esto se ve en Argentina, se ve en México, se ve en cualquier parte que veas de psicología, en Estados Unidos, en cualquier lado que busques. Entonces hay que dar otras opiniones, hay que tener ese pensamiento crítico antes que inclusive tener esa postura religiosa, esa postura política, antes que ellos tener un pensamiento crítico antes que nada, ¿no? El no tener una narrativa única. Y pues es muy importante, porque por decir tú bien sabes que el propio hasta manual del psicólogo es muy permisivo, es muy, si el paciente se siente bien, si el paciente se siente bien autopercibiéndose de tal manera, no digas nada, porque si dices algo, vas en contra de las reglas de la OMS, te quitan la cédula. Entonces, pues eso, ¿no? Es una agenda globalista que no solamente está en psicología, sino pues en muchas ciencias, ¿no? Pero en nuestro caso desde la psicología. Bueno, un saludo a toda la gente que está aquí. Bueno, aquí dice también una amiga que amaba el hedonismo. Sí, te digo, todos en algún momento estuvimos engañados por ciertas ideas. Es algo común. Bueno, si quieres vamos a continuar con otras preguntas de los mismos usuarios, agradeciendo que están aquí. Mira, por ejemplo, bueno, mira, aquí otra vez de Emma Brody dice, ¿consideran que a pesar de que ya se ha demostrado la relación entre religión y salud mental, no se ha propagado tanto por los dogmas de otras escuelas que dicen lo contrario como el psicoanálisis? Fíjate que, bueno, esa pregunta que se hace Emma Brody es la siguiente que yo tenía, así que la vamos a hilar. Bueno, para la gente que está metido o sabe algo de la ciencia de la psicología o no, el padre, digamos, de la psicología es Freud. Iba esta pregunta de este usuario con la que continuaba en el temario, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Para empezar, ¿cuál es tu opinión acerca de él o de la escuela que él dejó? ¿Cuál es tu opinión primeramente de Sigmund Freud? Bien, sí, a Freud lo ponemos como padre del psicoanálisis. Yo no lo pondría como padre de la psicología en ese sentido, pero sí como padre del psicoanálisis, haciendo esa diferenciación. Lo aclaro porque la gente piensa, y es algo mal entendido, ¿no? El psicólogo es psicoanalista, la psicología es psicoanálisis, es diván, la psicología es inconsciente solamente. No, eso es una escuela, es un ámbito solamente, obviamente con mucha relevancia, muchísima relevancia, y dado a conocer, si queremos, por este señor. Me parece que el hallazgo del psicoanálisis es muy interesante, ¿no? El objeto de estudio del inconsciente, cómo se plasma y cómo uno en la clínica puede ver las manifestaciones, las sintomatologías. Sí, yo tomo una parte, no voy a tomar la parte donde la teoría psicoanalítica se basa en la teoría sexual infantil, donde, por así decir, para que se entienda, cualquier cosa que me pase está relacionada directamente a esto, ¿no? A la sexualidad. Yo creo que ahí también hubo algo por detrás para, con otros autores en ese momento, con otras personas importantes, Reich, Lowen, etcétera, empezaron a tener cierto viraje, a entender toda la vida anímica de las personas a partir de la sexualidad, la hipersexualización y la apertura total, ¿no? Y cuando uno estudia la vida de ciertos autores, bueno, hay muchas cuestiones por las cuales a posteriori han creado individualmente esas teorías, ¿no?
Por lo tanto, yo tomo lo que me sirve, no me caso con nadie en ese sentido, estoy hablando del positivismo, de la ciencia, no me caso con nadie, sino lo que sí puedo ir a comprobar, o sea, la expresión inconsciente, por más de que no se pueda medir en un laboratorio, se puede comprobar en muchas manifestaciones y expresiones, y cuando uno trabaja bien desde ese lado se pueden sanar muchas cosas, pero no así voy a ir a que la base, la causa de todo tiene que ver con la teoría sexual infantil. Por lo tanto, voy tomando parte, ¿no? Voy tomando parte de lo que me sirve. Excelente, Pablo. Y pues bueno, aquí dos cosas. La primera, dice la usuario Pau Alvarado, dice: saludos a los dos. Ojalá los hubiera conocido cuando estaba en la carrera. Bueno, te agradezco el comentario personalmente, pero pues te puedo comentar que yo soy muy odiado en mi carrera. Fui muy odiado en las alma maters en las que estuve en dos universidades, muy odiado porque yo pues nunca estuve de acuerdo en el consenso feminista, más que nada porque sabemos que es una carrera que es mixta, pero un poquito más de presencia femenina. Nunca fui con eso, entonces yo al no estar del consenso hembrista radical fui súper odiado, soy muy odiado, caigo muy mal con las colegas que compartieron salón conmigo, que compartieron carreras conmigo. Fui odiado y soy odiado por maestros. Mira, te voy a decir algo simple, algo que te va a impresionar, Pablo, pero para que te des una idea. Yo estuve en una universidad aquí, lo voy a decir abiertamente porque, bueno, igual sirve, ¿no? Es la Universidad Metropolitana de Monterrey. Y en esta carrera, para que te des una idea de cómo está el sesgo infiltrado en muchas ciencias, ¿no? Pero en psicología, hay un maestro, hay un maestro que es declarado abiertamente comunista, o sea, considerado como vieja izquierda comunista, en favor del tema Cuba, todo este tema de tal, y es un maestro de investigación cualitativa y demás de psicología. Entonces, ahí te das cuenta cómo sí están infiltrados en esas carreras ese tipo de ideas, y las nuestras no. Por eso, ahorita que comenta Lucero Pablo Alvarado, hay que apoyarnos entre nosotros mismos como colegas. ¿Cómo ves esto? ¿Te tocó ver alguna vez en Argentina temas muy de izquierda, muy comunistas en la carrera? A ver, cuando mencionaste de Monterrey, yo he atendido gente de Monterrey y también lo he visto de esa forma, ¿no? Como vos lo estás contando. Particularmente, como yo gran parte de la carrera la hice desde la otra visión o desde la otra cosmovisión que yo manejaba, no tenía tanto problema, o sea, la cosmovisión de la nueva era sobre todo. Entonces, y no había tanto en ese tiempo, el feminismo no había llegado tanto, el aborto no se hablaba, había temas que no estaban en boga en ese momento. Por lo tanto, no tuve inconvenientes, sí los tengo ahora, ex compañeros, sobre todo compañeras que me mandan mensajes por Instagram puteándome, o sea, porque cómo puedo decir tal o cual cosa, cómo puedo ser un profesional que diga esto. Sí, bueno, es moneda corriente, la verdad que me importa un bledo. Lo que digan, lo que piensen, yo sé cuál es mi camino y lo sigo, y obviamente cuando, como diría un sacerdote amigo, cuando los perros ladran es porque hay algo que se está haciendo bien. Entonces, bienvenido sea porque, bueno, alguna semilla quizás está haciendo mella, ¿no? Con un discurso hegemónico, tratar de decir otras cuestiones, sobre todo en falacias ad hominem, ¿no? Cae en saco roto, no tiene ni siquiera ningún sentido reparar un minuto del tiempo valioso que uno tiene en eso. Excelente, Pablo. Bueno, pues voy a pasar a otro tema. Aquí no me quiero, como te digo, acumular con muchos temas. Ya llevamos media hora de directo, está avanzando rápido. Fíjate que me quedo con algo que dijiste hace unos minutos de el vínculo espiritual y cómo los caminos espirituales te llevaron a pensar, a la postura actualmente intelectual que tienes hoy en día, pero tú sabes que en la carrera el tema espiritual no se toca, no existe, o sea, es completamente descartado. No existe la espiritualidad, existe la neuropsicología, neurobiología, el cuerpo humano y tal, pero en tu opinión como psicólogo profesional, ¿cuál es tu opinión acerca del tema espiritual? ¿Qué vínculo puedes encontrar entre ello? ¿O cómo destacas la importancia de poder ver la cara espiritual de la existencia que se descarta en la psicología? A ver, es clave. No me sorprende que las definiciones de salud mental que las universidades a lo largo y a lo ancho del globo utilizan son las de la OMS. Entonces,
sabiendo que estas organizaciones pantalla de determinadas cuestiones que están por detrás no van a tomar la parte espiritual o la van a tomar desde el paraguas Nueva Era. Básicamente, el paraguas Nueva Era incluye el budismo, porque, bueno, sería una explicación muy larga, pero lo incluye. Entonces, la espiritualidad y sobre todo el cristianismo, que es la religión más atacada, obviamente, en sus distintas variantes, no se va a hablar de ella. Es clave porque nosotros tenemos un triángulo, imagínense un triángulo, ¿no? En cada uno de sus ángulos tenemos una variable. ¿Qué variable? La psicológica en uno, que sería cómo me comunico, todas las cuestiones relacionadas al mundo emocional mental, conductas, etcétera. Tenemos en otro vórtice, tenemos la variable corporal, nuestro cuerpo, cómo nosotros nos comunicamos con el mismo. Y en la otra variable tenemos la espiritual. Bueno, vamos a quitar una de ellas, que es la espiritual, por lo tanto la psicología se va a basar en la interacción mente-cuerpo solamente, que no es que esté mal, pero a mi juicio es incompleta. ¿Por qué es incompleta? Y a ver, tengo casos básicamente fácticos, concretos, de personas que han estado 25 años con antidepresivos, donde ningún psicólogo ni psiquiatra encontraba la resolución y lo único que se hacía era cambiar la medicación, y con un discernimiento bien hecho desde el lado espiritual también y con ciertas estrategias espirituales, básicamente liberaciones, etcétera, esas personas empiezan a mejorar muchísimo. ¿Por qué? Y porque había alguna cuestión desde esa tercera variable, la cual no te enseñan, la cual es inexistente en el hoy, que actúa, y actúa de una manera muy importante. ¿Y por qué? Porque no se ve. Entonces, como estamos en la cultura del ver, básicamente, para creer, en vez de que sea la inversa, nos quedamos solamente con el hiperpositivismo. Y eso yo lo he discutido en clases en su momento, y bueno, es como silenciarlo al loco, ¿no? Por lo tanto, me parece clave, me parece muy importante. Se necesitan más personas que trabajen desde este lado, porque si no, yo cuando necesito derivar, no tengo a quién derivar. Por eso con una psicóloga ahora de México justamente estamos intentando crear un proyecto interesante, internacional, porque no hay. Entonces, bueno, quiero la mirada que vos tenés, Pablo, pero yo no puedo atender las 24 horas del día, entonces se necesita ayuda. Lamentablemente no la hay porque no hay formación, por lo tanto, bueno, queda como un poco vacante, pero respondiendo a tu pregunta, es clave. Sí, totalmente, Pablo. Y te digo, ayuda bastante el conversatorio que estamos teniendo, igual para que quede este registro en YouTube, porque pues como te digo, es como tú mencionas, tú no puedes allá con todo, muchas personas no podemos con todo, ¿no? Entonces hay que unir fuerzas, hay que hacer sinergias, hay que ir avanzando poco a poco, irnos ayudando, porque simplemente si yo, como les digo, voy con mis ideas y demás, yo soy tildado de loco acá, pero en otros países podemos comprobar aquí con esta evidencia empírica que no somos un loco más. Tenemos que hacer esas fuerzas. Y bueno, pues te digo, también va a quedar en el archivo mucho este convertido que tenemos, Pablo, y te lo agradezco. Bueno, a ver, alguien más no haya comentado algo. Mira, por ejemplo, para hilar también con otro tema, llevamos 33 minutos. Bueno, ahorita hablaste del tema del posmodernismo, pues en general, ¿no? Como en la cultura. Desde el lado de la ciencia y de la psicología, ¿cómo sugerirías tú cómo combatirlo? Y te lo comento por lo mismo que dije hace rato, que en el manual del psicólogo hay muchas cosas que no se nos debería permitir. Entonces, ¿cuál sería tu estrategia o tú cómo crees que se puede combatir el posmodernismo social actual, global, desde una arista de la psicología? Es buena la pregunta. ¿Por qué es buena? Y porque la psicología en general, habrá excepciones, en general está siguiendo, ¿no?, los cánones del posmodernismo. Los cánones serían, por ejemplo, que somos una narrativa, la cual podemos deconstruir, que está completamente ideologizado y que las ideologías reinantes del momento, que ya sabemos cuáles son, en general muchos de los psicólogos practicantes están a favor. Por lo tanto, no va a haber una generación de pensamiento crítico con las personas consultantes, siempre y cuando entendiendo que el psicólogo no va a ir a romper la libertad de la persona, ¿no? Por lo tanto, no es que uno empieza a hacer una bajada de línea. No, la persona tiene una libertad y a mí no me importa lo que la persona haga en sus cuatro paredes, ¿no? La batalla cultural desde este lado tiene que ver
con que no se impongan a la fuerza cosas a todos nosotros. Después las personas son libres, quieren tener tal elección, pero adelante. Ahora, si hay alguien que consulta por una problemática con determinado tema, no se va a ir a reforzar el problema, sino se va a tratar de buscar una solución. Por lo tanto, la muerte de Dios, o no existe lo espiritual, lo estamos hablando recién, en general, la psicología, al ser atea, no va a tener la variable espiritual. Bueno, vamos a ir a tratar de vincularlo con la variable espiritual. ¿Qué más? La famosa autopercepción o el hipersentimentalismo, donde pasamos, esto es interesante, ¿no? Pasamos de la Edad Media, de un orden teológico, a una modernidad, al orden de la razón, y pasamos a la posmodernidad, donde ya no está el teos, no está el logos, lo que encontramos es el patos, es decir, encontramos la emocionalidad. Constantemente vamos a guiarnos por las emociones del momento. La gente viene sin conocimiento del gobierno emocional. Si está alentado por la cultura que las pasiones tienen que estar completamente sin borde, sin límite, eso está bien, porque lo ves desde un cartel de publicidad hasta las series, sobre todo, hasta ahora todo el conflicto que ha habido en los últimos meses con Disney, ¿no? Donde el 50% del contenido o más para fines del 2022 se vira a LGBT, a la cuestión LGBT, donde han perdido millones por estas cuestiones y donde mucha gente se ha ido a manifestar. Por lo tanto, esta posmodernidad es clara, ¿no? En este pasaje de un yocentrismo, egocentrismo, antropocentrismo total, donde no existe la variable espiritual, por lo menos como la entendemos nosotros. La otra variable espiritual es un refuerzo sintomático constante, básicamente. Lo que hacen todas esas técnicas es meterte más para vos adentro, más completamente con una necesidad de consumo total, mirándote tu propio ombligo. Esto es lo que genera. Van a salir a decir un montón de cosas, no me importa. Pero esto es lo que genera. Por lo tanto, el posmodernismo va a ir a esto. Bueno, seamos seres débiles, vulnerables, hipersentimentalizados, donde lo único que importa es mi verdad. Tenemos una verdad por cada persona que hay en el mundo, no hay una verdad axiomática, no hay una objetividad, no hay un realismo. Entonces pasamos a una cosmovisión muy platónica, contrario a un realismo. Ya el orden por el cual vivimos no es un orden racional y real, sino un orden imaginario, ¿no? Y acá entra mucho lo psicológico, es un orden imaginario. Lo que yo tengo en mi cabeza es la construcción de la realidad. Y después yo voy a ir a construirme donde ni siquiera sé cuál es mi genitalidad. Bueno, no tengo idea, o sea, no hay una correlación entre el sexo y el género, por ejemplo. Porque yo puedo pensar lo que quiero pensar. Bueno, desde aquí es donde todo se va, desde donde se va a ir a trabajar, donde me parece que se tiene que ir a trabajar desde aquí y donde se puede hacer en ese sentido la diferencia positiva, ¿no? Exactamente, Pablo. Y bueno, también algo que rescato mucho de tu dialéctica y de varios psicólogos, como por ejemplo ahorita que citan a Jordan Peterson en el chat. Sí, es también es mi mayor referente y creo que el de muchos, no solo psicólogos, sino en general personas. Pero bueno, algo que rescato mucho de lo que tú también tratas de divulgar, inclusive un podcast tuyo tiene ese título, es el pensamiento crítico. Sí. Tengo también un podcast grabado acerca de ese tema, pero eso yo lo voy a usar para YouTube. Es muy importante rescatar el pensamiento crítico como sociedad, porque más que hablar de izquierdas, derechas o conservadurismo o libertarianismo, como sea, creo que es más importante a grandes rasgos como humano, más que ideologías, el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico nos permite libertarnos, nos permite que, digamos, exista como tú un psicólogo católico, existan psicólogos protestantes, como es mi caso, existan otras profesiones con otras religiones, existen otras profesiones ateas, otras profesiones, pero vaya, existe esa libertad de cada uno ser como se quiere ser, ¿no? En lugar de estarnos guiando con esta agenda globalista progre que sí tiene un discurso único que no te puede salir. Entonces, muy importante el pensamiento crítico antes de cualquier denominación, ya sea política, como dije, religiosa o lo que sea. Muy importante sembrar eso. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Pablo. Ya llevamos 40 minutos de directo. Bueno, a grandes rasgos, para si queda dar una respuesta resumida, ¿cómo puedes tú unir, o cómo, no sé si alguna vez has pensado en esto, cómo puedes unir tú como psicólogo el tema de batalla cultural con la psicología? Como te dije, esto es importante que lo sepa para alguien que quiera meterse a esta carrera o que ya esté en ella y que, pues, no nos conoce a nosotros, no conoce a Jordan Peterson, a Pablo Muñoz.
cómo poder unir la ciencia de la psicología con la batalla cultural para que en algún punto se pueda expandir más otras opiniones. Buena pregunta, y me río porque ese fue un gran dilema que yo tenía al inicio, ¿no? Pero bueno, yo soy psicólogo, entonces, es más, he hecho hasta encuestas en las historias de qué contenido a las personas les gustaba más para consumir, ¿no? Y una de las preguntas era psicología básica, batalla cultural, no me acuerdo ahora las respuestas, pero yo lo que sentía en ese momento, lo que vivenciaba, era que si yo me quedaba solamente como, hay muchos psicólogos que lo hacen en las redes y me parece bárbaro, no lo critico, pero solamente quedándome, bueno, a ver, hoy vamos a hacer un video solamente de qué es la depresión, hoy vamos a hacer un video, un podcast de qué es, no sé, mencionar la autoestima ahí, de qué es el mundo imaginario, o de explicar un autor o otro. La verdad que me aburría muchísimo, me aburría muchísimo hacerlo. Una de las cualidades del alma justamente es vivenciarla a partir del entusiasmo. No me entusiasmaba en lo más mínimo. Subir una historia o un post que hablaba solamente de eso, la verdad que me aburría. Pero si vos ves cómo yo me defino, licenciado en psicología, Pablo Caruso, pensamiento crítico, centro universitario, bla, bla, bla. Entonces, empecé a hablar de todos estos temas con la base siempre de lo psicológico. Por más que tenga formación en otras cosas, bueno, hay otros que son directamente aptos para hablar más que yo de eso. Entonces, lo que hice fue empezar a ver la realidad desde mi espectro, con los ingredientes que puedo darlo y no tener ningún problema en poder decirlo, ¿no? Siempre con el respeto necesario, con los valores, etcétera, ¿no? Pero de poder decirlo. Y ahí empecé a ver que me sentía mucho más cómodo, sin importar si me seguían o no, porque yo cuando di ese viraje, empezaron a dejar de seguirme un montón, era dejar de seguir a lo loco, y yo dije, uy, qué problema acá con esto, porque yo quiero llegar a más gente, no por una cuestión de negocio, sino por una cuestión de transmisión, y no pasaba. Bueno, pero después empezaron a venir por otro lado, completamente por otro lado, en los casi, a ver, tengo pocos, casi 5.000 seguidores, poco, pero no importa, para mí es un montón, y encontraba que, bueno, ¿qué es lo que opera ahí? Ser genuino, es decir, estar en coherencia entre lo que pensás y lo que vas a decir, y estando siempre a priori conociendo, bueno, cuál es la misión que vos tenés para llevar a cabo con tus dones y tus habilidades. Por lo tanto, eso se fue alineando todo cuando yo dije, bueno, basta de especular en ese sentido de cuál es el contenido que a la gente le gusta. Si te gusta, bien, y si no te gusta, hay un montón de canales que están buenísimos, seguramente mejor que el mío, entonces no hay ningún problema. Se puede hilar de esta forma, ¿no? Como no pensar en otras cosas, de hacer, bueno, esto es lo que yo quiero y tengo para dar. Después es algo que lleva mucho tiempo, que uno por ahí carece del mismo, por eso uno puede estar creando contenido. Yo no soy youtuber ni mucho menos, ¿no? Pero para hacer eso tenés que tener mucho tiempo. Bueno, yo el tiempo no lo tengo, entonces voy haciéndolo como puedo. Si tengo que hacer una entrevista, una conferencia, algo, lo pongo en estas horas porque es cuando tengo un rato de tiempo. Sacás, por ejemplo, horas de dormir. Entonces, bueno, lo vas haciendo de esa forma. Completamente, Pablo, y pues tras lo dicho, te agradezco mucho el tiempo que nos estás dando, como mencionas en tu agenda y en general con los recursos. Mira, por ejemplo, ahorita, para comentarte rápido, lo que mencionas de la crítica, yo estoy completamente contigo. ¿Por qué? Porque yo también pasé por eso, pasé por todas estas etapas que tú comentas, yo también las pasé. Inclusive yo tengo esa misma postura que tú, de, ¿sabes qué? Mejor me soy fiel a mí mismo en lugar de un lobby, sea de tal o cual ideología, porque igual siempre te critican, no importa qué ideas tengas, siempre te van a criticar. Los progres porque eres conservador, bueno, tienes ideas conservadoras, sí, por así decirlo, claro. Los conservadores, sí, claro. Pues, los conservadores porque no eres suficientemente conservador, los católicos porque no eres, bueno, digamos, el que no profesa la religión católica porque no lo es, el que sea tal, o sea, siempre hay una crítica. Entonces cuando dije, ¿sabes qué? No voy a tener contento en ninguna de las partes, mejor voy a estar contento conmigo mismo, con quién soy yo, que al final de cuentas es lo que importa. Al que le guste, adelante, quien no, lo que sea. A mí a día de hoy me siguen tildando de muchas cosas, te digo, de un lado y del otro. Entonces lo importante es ser genuino con uno mismo. Ese es lo que puedo resumir. Bueno, ya para también dar los últimos puntos, aquí Emma Brody pregunta que qué opino de la escuela junguiana. Bueno, nada más quería hacer un breve comentario y créeme que me leíste la mente aquí porque iba a hablar justamente de Jung. Lo iba a sacar a tema por el tema del pensamiento crítico. Jung es de los psicólogos que más respeto en la historia de la psicología. ¿Por qué? Porque él se reveló a la narrativa hipersexualizada de Freud.
Si no hubiera existido esa rebelión, ese pensamiento crítico en las bases que tenía Freud, no existiría la escuela junguiana. Y Jung es el maestro, de los principales maestros de Jordan Peterson. Entonces, todo esto es a raíz de lo que comentaba, es la forma en la que lo puedo unir. La misma historia nos lo dice, Aristóteles sale de cuestionarse la ley de Sócrates y Platón. Entonces, igual ya para también dar los últimos temas, Pablo, ¿qué opinas tú de Carl Gustav Jung? ¿Cuál es tu opinión? Es muy interesante poder estudiarlo porque da un giro, como vos bien mencionabas, empieza a hacer el ingreso de otra óptica no tan positivista, materialista, porque él va a pensar en la noción de la trascendencia. Obviamente que yo no coincido en esa noción de la trascendencia, pero me parece interesante que en esa época él, como psiquiatra, posterior psicoanalista, haya pensado en algo que no solamente era como era su antiguo maestro, ¿no? El inconsciente, la sexualidad, donde todo empezaba y terminaba en el propio hombre, a lo sumo en sus vínculos primarios. Por lo tanto, me parece interesante la noción de ánima, la noción de inconsciente colectivo, el inconsciente personal, pero sobre todo la noción de la trascendencia, ¿no? Es para rescatar, es para estudiar. No lo aplico desde ahí, claramente por todo lo que vengo diciendo, pero me parece que en ese tiempo histórico, en ese momento, utilizando toda esa simbología, los mitos, ¿no? Toda la cuestión más espiritual, podemos decir. Obviamente no lo comparto porque está mucho más vinculado a lo que yo en cierto punto combato, que es la nueva era, pero me parece, dentro de la nueva era toma muchísimo a Jung, lo toma muchísimo, por lo tanto, en esa es mi disidencia, pero rescato que para la época ha tenido un vuelo interesante por estos planteos que no se hacían. Por lo tanto, me parece importante desde ese lado. Excelente, Pablo, así es. Y bueno, pues te agradecemos tus comentarios. Llevamos 47 minutos de directo. A lo mejor quedan algunos temas en el tintero, serán para otra ocasión. Vemos si este directo es... Vamos 10 minutos más, no hay problema, si querés. Muy bien, sí, bueno, igual justamente te iba a dar los últimos temas de cierre. Bueno, lo que iba a comentar es de que esperemos que este directo sirva para, pues, igual, crear sinergia, a ver si en algún futuro momento sale un proyecto. Me comentaste que tienes un proyecto con una psicóloga mexicana. Sí. ¿Puedes saber el nombre, algo un poco del proyecto, por curiosidad? Sí, es pública, Carla Durazo, de Hermosillo, una excelente profesional, obviamente de la rama nuestra, psicóloga católica, muy comprometida, y lo que estamos generando es la posibilidad, todavía no puedo decir demasiado, ¿no? Pero la posibilidad de unir fuerzas en distintos puntos estratégicos de la región, ¿no? Desde Argentina hasta Estados Unidos, para generar la posibilidad del trabajo conjunto donde las personas que tienen determinada necesidad sepan dónde recurrir, básicamente. Yo estoy en Argentina, ella está en México, hay contactos en Estados Unidos. Bueno, es como la idea de poder crear una red, ¿no? Una red formalizada, no solamente de derivaciones. Derivación que es, bueno, no tengo tiempo en la agenda, toma, atendelo vos. No, la idea es otra. Así que bueno, estamos intentando con el poco tiempo que los dos tenemos para poder empezar a formarlo y encima a la distancia, obviamente. Así es, perfecto. Bueno, pues estaré al pendiente de ese proyecto y lo empezaré a divulgar cuando comience. Vamos a cerrar ya con la última pregunta como tal del directo. Le agradezco a la gente interesada porque hay mucha gente aquí que pues no es psicólogo o psicóloga, pero pues les interesan estos temas, o es importante haberlo divulgado, también haber hecho público el externar cómo es la ciencia dentro, tanto la ciencia per se como pues las almas maters y todo lo poquito que hemos hablado aquí en el directo ha sido muy dinámico. La última pregunta, Pablo, es ¿qué consejo tú le darías a los actuales y futuros psicólogos para esa persona, ese hombre o mujer que quiere meterse en la psicología, que le interesa el tema? Uh-huh. En general, tú ya como alguien titulado o alguien ya que lo ejerce, ¿cuál es tu consejo en general para alguien que quiere estudiar psicología? Que no se pierda. O sea, lo que pasa en las universidades, sobre todo de ciencias sociales, de filosofía, etcétera, de las ciencias blandas, es que terminan perdiéndose. Primero porque es completamente entendible. Hay que ver la personalidad de la persona que ingresa, y varios condimentos, ¿no? ¿Cuáles serían los condimentos? No es lo mismo cierta persona que entra a una universidad
con cierto vacío, por así decirlo, o sin sin la variable espiritual que una persona que, por ejemplo, es cristiana, que es católica, que profese, que tiene de dónde agarrarse, o sea, tiene la estructura de la casa ya armada. A ver, pensemos en una construcción, en un edificio. El edificio no se construye en un quinto, en un sexto piso, tiene sus bases, tiene sus fundaciones, mínimo 2 o 3 subsuelos hacia abajo, clavados en la tierra. Bueno, cuando la persona carece de esto, ¿qué sucede? Que cualquier idea que esté funcionando en el ámbito social en el donde se mueva, si tengo una necesidad vincular encima, o sea, es un agravante, voy a terminar cayendo. O sea, voy a terminar cayendo, ¿por qué? Porque problema social, lo que estoy mencionando, no tengo un arraigo a algo. Bueno, vamos, acá estamos perfectos, me están ofreciendo todo, entonces tengo un vínculo social y ahí es donde se termina perdiendo. Distinto, una persona que, conozco muchas personas que son, por ejemplo, católicas practicantes muy comprometidos y que estudian en las universidades más progres que hay acá en Argentina y pueden sostener, por ejemplo, su fe. Lo pueden sostener porque tienen esas fundaciones del edificio bien a tierra, 3, 4 subsuelos hacia abajo, o sea, bien interiorizado. Entonces van a estudian su carrera X y después se vuelven a su casa con las ideas bien claras. Por lo tanto, a priori, antes de entrar al que quiere estudiar psicología, ¿no? Antes de entrar a la universidad, chequear estas cosas. Bueno, ¿cómo estoy yo interiormente? Estoy con ciertas necesidades de llenado, por así decir. Estoy con ciertas demandas que no tienen que ver solamente con la parte académica, sino con otras, si en la universidad lo quiero suplir. Bueno, ahí hay que poner un poco de ojo, ¿no? Hay que poner un poco de ojo para que no se termine yendo por otro lado. Y después, con respecto a la academia en sí, estudien por fuera, ustedes tienen que hacer una doble carrera acá. Esto es muy sacrificado, es muy sacrificado. ¿Por qué? Porque lo que vas a ver dentro de las universidades en general, es muy sesgado. Por lo tanto, si vos querés tener otra biblioteca o querés tener otros conocimientos, tenés que ir a estudiar por fuera. ¿Estudiar por fuera qué significa? Agarrar los libros de los autores que más te interesen, comprátelos y empezá a leerlos. Pero no leerlos como si estuviera leyendo una novela, donde los paso rápido y ya está. No, leerlo como formación. Ay, no tengo tiempo. Bueno, no tengo tiempo, fíjate a ver si hay algún consumo de redes sociales, cómo estás con ese consumo. Si no tenés tiempo, pero todas las noches ves tu serie. Bueno, esto, como digo, es un sacrificio. O sea, Roger Scruton, que dice, la libertad se compone de 2 conceptos. ¿Cuáles? Sacrificio y responsabilidad. Sin esto no hay libertad. Lo que hay es la falacia de los que viven en libertad, que consideran que porque pueden hacer lo que se les canta con sus pasiones, con sus emociones y aparentemente con su toma de decisiones, son libres. Bueno, él va a decir que no. Si no hay responsabilidad y no hay sacrificio, no hay una libertad bien entendida. Por lo tanto, esto requiere compromiso. Bueno, por ahí no saldrás todos los sábados al antro, como le dicen allá, al boliche, como le decimos acá. Bueno, vas a tener que quedarte estudiando. Si querés, el tema es que tenés que tener bien claro hacia dónde vas. Si no hay un norte, el GPS del auto, del carro, se te va para cualquier lado. Se te va para cualquier lado el GPS del carro. Entonces tenés que poner a dónde vas. Bueno, para eso hay que encontrarlo en tu interior, qué es lo que vos estás queriendo con esto, y una vez que lo tengas, poner los medios a disposición. Y no solamente estudiar psicología. Estudia filosofía, sociología, politología, todo lo que más puedas, porque ahí vas a tener una mirada un poco más amplia y vas a poder hablar desde otros lados, no solamente desde tu lugar de aprendizaje o tu lugar de trabajo, que sí hay que saber y lo más que se pueda, y esto es una carrera que no se acaba, es decir, terminas un libro y tenés otro, y tenés otro, y tenés otro, distintos temas, tampoco convertirse en un obsesivo patológico, para nada. Pero aprovechar esos tiempos y ver dónde está depositado el consumo para que no vengan justificaciones como, bueno, no tengo tiempo. Bueno, hay que ver, hay que observarlo. Así es, totalmente. Y bueno, para complementar el comentario de Pablo, es correcto lo del sacrificio. Simplemente, pues lo voy a comentar. Hay gente que nos ve aquí, bueno, nos está viendo o ve nuestro contenido en internet. En el caso tuyo, Pablo, en el caso mío, nos ve que hacemos conversatorios, hacemos blogs, tenemos redes y demás, pero mucha gente no sabe qué hay detrás de eso. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo? ¿Cuánto tiempo implica la edición? Lo que sacrifica, las amistades, que bueno, ya eso es otro tema, pero amistades que pierdes, gente que te critica, gente que al día siguiente te dice ¿por qué subiste eso? O no estoy de acuerdo con lo que subiste, me aburre tus temas. Entonces todo implica un sacrificio, todo, pero es por una razón, se hace por una misión más grande, por un objetivo más grande.
Y bueno, pues simplemente eso, ¿no? El que se sepa que somos, digamos, guerreros culturales, como bien lo dice, digamos, Agustina, que somos guerreros y una guerra implica eso, implica sacrificio, implica práctica, implica prepararse, no simplemente es ir y ya, implica todo eso, es un régimen, tiene que haber una disciplina para que haya un orden y podamos conseguir un objetivo. Bueno, para cerrar este conversatorio, Pablo, bueno, nos comentaste ese futuro proyecto que tienes con la colega mexicana, pero algún futuro proyecto aparte que nos quieras compartir en tus redes sociales. Sí, a ver, las redes sociales son mi Instagram, donde más estoy, @PabloFCaruso, el canal de YouTube, me encuentran como Pablo Caruso Psicólogo, tengo mi página de internet www.pablocaruso.online y el podcast que es Pensar Críticamente lo encuentran sobre todo en Spotify. Ahora el proyecto que más estamos intentando poder generar, que obviamente no es algo sencillo, sobre todo por las distancias geográficas, entre otras cosas, tiene que ver con esto que comentaba antes. Otro proyecto que está ahí es la escritura de un libro que tengo en la cabeza, sobre todo con la vinculación de la psicología y la nueva era con otras cosas, pero no tengo tiempo ahora de poner a escribir, están las ideas, hay una suerte de bosquejo, pero bueno, eso será para cuando haya un poco más de tiempo. Esos son a priori los dos proyectos más importantes que yo por lo menos, o sea, que yo hoy estoy pensándolos. Hay a largo plazo, sí, otras cuestiones, pero bueno, eso vendrá más adelante. Lo importante es ahora tratar de pasar estos tiempos que están un poco movidos, que están complejos, donde hay mucha falta de criterio, de razón, mucha apostasía también, y bueno, hay que poner mucha, como diríamos aquí, mucha carne al asador, ¿no? Para poder tratar de pasarlo lo mejor que se pueda y concientizar a la gente, ¿no? Gracias a Dios hay muchas personas que están haciendo muchas cosas muy interesantes que abren caminos, así que bueno, nosotros intentamos poner nuestro grano de arena desde aquí. Perfecto, y pues te agradecemos también mucho tu tiempo, Pablo, te lo agradezco también personalmente, te entiendo perfectamente lo que comentas de los proyectos, yo igual también, yo sé que, bueno, yo te entiendo en el contenido que tú creas, yo hago algo similar y yo entiendo perfectamente a lo que te refieres, la gente solamente ve el iceberg de las cosas terminadas, pero hay una lista infinita de cosas por hacer. Yo también igual en mis proyectos a largo plazo, mediano largo plazo, igual es el tema del libro, igual si Dios quiere y tú lo escribes antes, seguramente mi tesis, mi parte del libro va a ser tomada en parte de ti. De hecho, bueno, también así como comentario, en ese episodio que tengo en Spotify, hablé de ti también. Cuando vi tu contenido y demás, hablé de ti en ese episodio. Y te digo, ese episodio voy a usar ese guión para subirlo a YouTube. Entonces, quiero divulgar más tu contenido, sé el sacrificio que implica, te lo agradezco personalmente y espero que también sea del agrado de la gente y bueno, básicamente eso que pues agradezco de haber dado contigo por medio de internet. Bueno, básicamente eso sería entonces todo, gente. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final de este directo en el video de YouTube. ¿Algo más que quieras agregar para acabar, Pablo? No, agradecerte por la referencia y la mención en tu contenido, en tu podcast o en tus videos. La verdad que muy agradecido. Creo que hay que generar estas sinergias donde no haya cuestiones de egos, de quién tiene más seguidores, más arrastre, menos arrastre. Yo creo que eso no lleva a ningún lado, sino lleva a la camaradería y la posibilidad del trabajo en equipo, a pesar de, en este caso, las distancias geográficas, que por los medios que tenemos hoy al alcance de la mano no es un problema. Por lo tanto, así que nada, agradecerte por esta posibilidad de charlar contigo. Cualquier cosa tienen mis redes, me contactan sin problema. Me olvidé de un contacto que es el mail, que lo utilizo mucho, que es consultas@pablocaruso.online. Ahí yo lo respondo siempre. Excelente, Pablo. Pues bueno, seguimos en contacto con la gente y personalmente. Y muchas gracias a la gente que vio este video. Esperemos igual sea de su agrado, lo compartan en YouTube, que se vaya generando. Y bueno, pues sería todo, gente. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo y que pases una excelente noche. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias.